síndrome coronario, ¿ok? Agudo. Bien. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué tenemos como síndrome agudo, coronario agudo? ¿Qué entienden? ¿Qué podemos pensar? A ver qué se les ocurre. Dolor precordial. Dolor precordial, como nos dice Patri. Un YAM, muy bien, como nos dice Lauti. ¿Está? Vamos a ver algún efecto, ¿está bien? Coronario, que haya alguna obstrucción, así, digamos, y que que llegue a generar un infarto, como dijo, o que capaz que tenga un déficit de oxígeno de aporte y que genere alguna injuria, ¿está bien? Que quede o no, ¿está bien? Depende del grado de injuria que produce, ¿sí? Claro, una angina, ¿está? Bien, entonces acá tenemos la imagen, ven que el coágulo detiene, ¿ves, Patri, de ahí? Sí, sí, yo la quise mover y hicimos ruido, ¿veos? Acá tenemos el coágulo, ¿está bien? Que a un calibre normal va a tapar, está bien, tenemos las placas de la pared, entonces va a tapar y va a colapsar, digamos, va a interferir en la circulación normal, ¿ok? Entonces esto va a hacer que no llegue la oxigenación al corazón, ¿está bien? Y esto va a producir, depende del tiempo, las características que tenga, una necrosis o no del corazón, ¿sí? Un infarto o no, o solo manejarse como una angina. Bien. ¿Qué vamos a tener? Tenemos, ustedes no ven ahí. Tenemos, ven ahí, bien, bien. Tenemos un historial clínico del paciente que vamos a preguntar. Acuérdense siempre que la anamnesis es sumamente importante, ¿está? Que tenemos que preguntar la edad del paciente, bueno, ya saber el sexo femenino, masculino, las características del paciente, si es paciente femenino, si está en la menopausia o no, si han tenido estos antecedentes previos, familiar con patología coronaria, ¿está bien? Si tiene padres, hermanos, madre, algún familiar directo que haya tenido algún infarto en edad temprana, ¿está bien? Todos los hábitos del paciente, si es un paciente sedentario, tabaquista, si tiene alguna enfermedad, alguna otra comorbilidad como diabetes o otra patología que pueda afectar esto, ¿está bien? Todas son cosas que las tenemos que preguntar, son sumamente importantes como para poder hacer el árbol del paciente, ¿ah? Y eso con respecto a todos los antecedentes. Y con respecto a lo que nosotros vamos a tener que... eso es los antecedentes patológicos del paciente a nivel anteriores, ¿está? Y con lo que nosotros tenemos que indagar es también con el motivo actual, la enfermedad actual del paciente. Cómo empezó, dónde empezó, si estaba en reposo, si le dolió, qué actividad estaba haciendo, cómo es las características del dolor, si es opresivo, no es opresivo, si se irradia a algún lado, si tuvo náuseas, vómitos, dolor en la boca, el estómago, relacionado, ¿no?, con una epigastralgia, digamos, todo lo que esto puede producir. También si al paciente lo despertó el dolor o estaba haciendo una actividad física muy importante, ¿sí? Entonces, ante toda esta clínica, por eso nosotros decimos la triada tan importante de lo coronario, ¿está? Que es, por un lado, todo el anamnesis y el cuadro del dolor del paciente que presenta, por el otro lado le vamos a pedir el electro y por el otro lado todo lo que sea enzimático, ¿está bien? Bien, tenemos cambios en el electro, entonces tenemos un infarto de miocardio con elevación del ST, que ahora vamos a ver los electros. No tenemos cambio, con una troponina elevada también podemos adjudicar que este paciente está cursando con un infarto, pero que no elevó el ST, ¿está bien? Y si ninguna de las dos cosas no tiene el electrocambios y no tiene la troponina, estamos hablando de una angina inestable, que no llegó a hacer daño en el corazón, todavía no llegó a infartar. La angina inestable que hablamos de, el paciente tuvo una obstrucción, sea la causa, sea porque se haya tapado, sea por vasoespasmo, que cortó la circulación, está bien, en la coronaria, no irrigó como corresponde a un sector del corazón, pero rápidamente se resolvió y no llegó a necrosar, ¿está bien? Bien. Bien. Estas son las características que tenemos. ¿Ven la luz? Esta es la luz, ¿está bien? Nosotros tenemos toda esa acumulación de lípidos, estos son los lípidos, ¿está bien? Tenemos trombos de esta manera, ¿está bien? Y plaquetas. Entonces, nosotros cuando vamos teniendo una intervención, digamos, vamos teniendo una obstrucción, acá tenemos la luz completa. Acá hay un trombo que tapa prácticamente todo, la luz, y nos queda solo esto de luz. Tenemos elevación, un infarto sin elevación del ST. ¿Ah? Y cuando obstruye todo, tenemos una elevación del ST. ¿Está? Que es lo que toqué, que ahí está bien, ¿no? Estaba como estaba original. ¿Está? Entonces vamos a tener, cuando tenemos una obstrucción, vamos a tener el daño bien en las fibras musculares. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, chiquis? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, tenemos la clasificación universal de infarto, tenemos un infarto espontáneo, un infarto secundario a un desequilibrio oferta-demanda de oxígeno, ¿está bien? Acá es un cuadro donde el paciente tiene una pérdida de volumen muy importante, entonces no llega a oxigenar como corresponde, entonces tenemos ese desequilibrio entre lo que se ofrece de oxígeno al corazón y lo que el corazón demanda, y hay este infarto secundario a otra causa, está bien, no enteramente del corazón, sino una causa externa,
extrema que puede llegar a pasar esto, ¿está bien? Puede tipo 3 es la muerte por un infarto que ocurre sin disponer de valores biomarcadores. El paciente viene en muerte, ya en nóbito, también y sabemos, referimos que es por un infarto, pero no llegamos a tener el control enzimático, ¿está? Eso por un lado, y por el otro lado tenemos tipo 4, que tenemos tipo 4A, infartos relacionados a la intervención coronaria percutánea, que esto es la hemodinamia, también el estudio de la hemodinamia o la colangio, la cinecoronariografía, también que es donde por vía percutánea se va a ver todo el circuito del corazón, las coronarias, y vamos a ver, por un lado sirve de diagnóstico para ver el área que está afectada, y por el otro lado, por esta vía podemos hacer lo que son los stents, el tratamiento a su vez. Esto tiene que, lo que me dijiste tiene que estar en la heladera, ¿no? Después. Ah, no pasa nada ahora. Eso es de diabetes, así que no lo pongas ahí, que lo revises anda. Listo. Después lo guardo. Tranquila. Bien. Infartos relacionados a la trombosis del stent. Cuando nosotros ponemos un stent, muchas veces pasa que el paciente se vuelve a trombosar ese mismo stent, ¿está? Infartos relacionados con la reestenosis, ¿está bien? Esto que se vuelve a reestenosar, lo que decíamos, se vuelve a cerrar la luz, ¿está bien? Y infartos relacionados con cirugías de revascularización cuando quieren hacer un bypass o algo así, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos dolor precordial u otros síntomas del síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? ¿Es un dolor precordial o es un dolor atípico? ¿Qué vendría a ser lo típico? Lo de que cesa con el reposo y eso. Bien, Que dura menos de media hora, entre 5 y 10 minutos. bien. ¿El típico? Sí. Más de 5 minutos. Ah, Sí, más. Bien. ¿Qué más? Arriba con nitritos. Bien, perfecto. Es retroesternal. ¿Cómo? Dolor Es precordial. retroesternal. Retroesternal. ¿Y de qué características es ese dolor retroesternal? Opresivo. Berenice, ¿no? ¿Opresivo dijiste? Lo marcan como con una mano, ¿no? Ah, tal cual. Es muy característico que nosotros, si vemos al paciente que se agarra o dice, cuando nosotros decimos, ¿dónde te duele? Si el paciente pone un dedo, no lo subestimen tampoco, ¿está? No subestimemos las enfermedades. Pero si lo pone con un dedo, capaz que característicamente da la sensación de que es algo muscular, una osteocondritis y demás. Ahora, si el paciente lo maneja, lo manifiesta como con toda la mano, es más frecuente de que sea un dolor precordial, un dolor anginoso, ¿está? Muy bien, las características. Bien, ¿y dónde pueden desarrollarse? ¿Para dónde pueden ir? Irradiación. Izquierdo, cuello, mandíbula. Perfecto. Puede ir para el cuello, para la mandíbula, para el brazo, ¿está bien? Todas estas zonas. Y como dice acá Lauti, también puede haber un dolor en epigastrio, ¿está bien? Si estamos hablando de la cara inferior, puede haber un dolor en epigastrio. Entonces la puse que era derecho, ¿no? Habíamos dicho. Sí, menos, pero bueno, sí, mucho menos. Sí, bien. Bien, entonces, ¿qué hacemos ante este paciente con este dolor? Lo que dijimos, esta tríada, ¿está? Pedimos por un lado un electro y por el otro lado las enzimas, los biomarcadores, ¿sí? Bien. Hacemos un electro, que es una evaluación sumamente rápida, la hacemos en el momento. Estas son cosas que tenemos en cualquier guardia, por más pobre que sea la guardia, por más básica que sea, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué podemos determinar? Si es dolor no coronario o angina crónica estable, ¿está bien? Si este dolor no llegó a hacer daño, no llegó a hacer infarto, ¿está bien? Primero, si no es un dolor coronario, no coronario porque es un dolor muscular, porque es un dolor de otra índole, porque es un dolor de una pleuritis, capaz que tiene del esófago, gástrico, si tiene gástrico puede ser epigastralgia, puede ser algo gástrico, como dice acá Patricia, un estado nervioso, una situación de estrés que genera esa sensación de angustia, de dolor, pero no llega a infartar al paciente. Bien, entonces tenemos, o con el electro, los biomarcadores tenemos que decimos que es un dolor no coronario, por lo que decíamos, o un derrame pleural, o una neumonía, o un dolor muscular, una fractura de costilla, cualquier otra cosa, está bien, que nos esté dando este cuadro, o una angina crónica estable, está bien, de que este paciente tiene este dolor, pero que llega a ser el dolor, pero no llega a infartar al paciente, ¿sí? Por el otro lado, con esto vamos a obtener si es un posible síndrome coronario agudo, si es el reciente episodio de dolor precordial en el reposo, no del dolor típico, sin dolor al momento de la evaluación, electro, sin particularidades y sin una elevación de los marcadores coronarios. ¿Está bien? Esto es que, bueno, tenemos un posible ahí, entonces tenemos que estar atentos a ver si llega a haber algún cambio. Generalmente los pacientes que es muy característico el dolor típico, lo dejamos en observaciones y si bien no tenemos un cambio agudo, lo mantenemos en observaciones y volvemos a repetir el juego enzimático para ver si hay algún cambio, ¿está? Y un síndrome coronario agudo definido es de reciente episodio de dolor isquémico, típico, nuevo o como exacerbación de una angina crónica estable, especialmente si ocurre en reposo y en 2 semanas de un DIAM registrado, ¿está bien? Entonces acá ya decimos, bueno, esto es un DIAM definitivo, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si es un dolor no coronario o una angina estable, haremos el tratamiento pertinente. O de la angina estable, ¿está bien? Esta angina que el paciente hace, estos episodios, lo que es la angina estable es que siempre son episodios de las mismas características, ¿está? Que no es que cambió.
o del tratamiento que sea, si es un derrame pleural, tener que hacer una evacuación del líquido pleural, una toracocentesis, si es algo muscular, el tratamiento oportuno, ¿está bien? Bien, si nosotros tenemos un posible síndrome de coronario agudo, que no estamos totalmente seguros, porque capaz que todavía los marcadores no nos dieron bien y demás, al paciente le vamos a dar siempre aspirina en un comienzo. Cuando nosotros pensamos que es un posible cuadro coronario, le vamos a dar una aspirina a masticarla, ¿está bien? Bien, y hacemos por el otro lado el seguimiento y el estudio correspondiente, ¿está? Bien, si esto sigue siendo negativo con los estudios que nosotros hacemos, lo consideramos como una situación, le hacemos un ecoestrés, y si esto sigue siendo negativo, el alta médica, ¿está bien? Por el otro lado, tenemos este mismo paciente que tenemos un síndrome coronario definido, ¿está bien? Donde ahí le damos aspirina para masticar, clopidogrel, ¿está bien? El clopidogrel es un antiagregante, ¿está bien? Es de 75 miligramos, la aspirina es de 500, y esto se da de la misma manera, también para antiagregar al paciente en forma aguda. Se lo da en el short room cuando el paciente lo tenemos internado, ¿está bien? Y eventualmente le agregamos ya los beta-bloqueantes para bajar todo lo que es lo adrenérgico y poder mejorar la frecuencia cardíaca del paciente y esta estimulación. ¿Ah? Si tenemos elevación del ST, vamos a seguir con el protocolo de IAM, ¿está bien? Con la elevación del ST, ¿sí? Si no tenemos la elevación del ST, lo consideramos como un dolor precordial persistente, cambios dinámicos en el electro, ver si tiene estos cambios, si los marcadores son positivos, si tiene una inestabilidad hemodinámica, ahí a ese paciente lo pasamos a terapia, ¿sí? Bien, la idea general es, nosotros nos viene un paciente con un dolor típico, ¿está bien? Bueno, lo que yo les decía es, frente al paciente que tenemos que evaluar, la clínica es sumamente importante, ¿está bien? Por un lado la clínica, si el dolor es típico, no es típico y demás, y hacer esta triada. Ver todos los antecedentes del paciente, cómo se manifiesta este dolor, qué antecedentes tiene, antecedentes personales, antecedentes de la enfermedad actual, del dolor típico actual, y en base a eso, bueno, hacer todo un examen físico exhaustivo, ¿está bien? Y pedir el electro y las enzimas cardíacas, ¿sí? Bien. Signos y síntomas. ¿Ven? Esta es la característica de la mano, que es toda la mano lo que aprieta, no es solo un punto el que uno tiene que evaluar, ¿sí? Bien, tenemos dolor, podemos tener disnea, el dolor ya decimos, ¿no? El típico que recién comentábamos, puede que el paciente genere, digamos, venga a la consulta con un cuadro de disnea, diaforesis, esa sudoración fría, está bien que el paciente está pálido, sudoroso, palpitaciones, puede presentar esto, náuseas, por eso les digo, no solo que venga con el dolor, porque muchas veces hay pacientes diabéticos que no tienen dolor típico y pueden venir con todo el cuadro de diaforesis, un cuadro de hipotensión, palpitaciones, ¿está? No, también tenemos que prestar atención a esto, ¿sí? Náuseas, obviamente una intolerancia al ejercicio importante. Este cuadro, como hablábamos, puede tener un cuadro de hipotensión por el cuadro que esto genera, o puede que el paciente esté hipertenso, está bien que tenga un cuadro de hipertensión arterial y que esto también haya generado la isquemia del paciente. Como una arritmia, está bien, una FA, una arritmia importante que haya dado también que sea tan inefectiva la bomba del corazón que sea insuficiente. Edema agudo de pulmón, cuando ya tenemos una falla, está bien, y acá en la placa de ahí abajo vamos a ver, en la foto esta tenemos el paciente con diaforesis, que viene de esta manera, en esta tenemos la ingurgitación yugular, que estamos hablando de un paciente que ya está con falla de bomba, y en esta placa ven con alas de mariposa, todo el infiltrado bilateral, que habla bien del recargo de líquidos, está bien, por el edema agudo de pulmón, ¿sí? Los crepitantes, la ingurgitación yugular, frialdad y palidez y diaforesis, que es lo que vemos acá, R3 y R4, puede tener un soplo sistólico y la enfermedad vascular extracardíaca, ¿está? Esos son como signos. La tasa de mortalidad, no importa que se acuerden los porcentajes, sí, lo importante es que si el paciente se presenta sin signos de insuficiencia cardíaca izquierda, obviamente que la tasa de mortalidad va a ser más baja, ¿está bien? Cuanto más TILIP 1, 2, 3 y 4, cuanto más signos tengamos de que el paciente esté con una falla cardíaca, porque está con una falla de bomba y es más peligroso, ¿está bien? Aumenta la tasa de mortalidad. Entonces tenemos pacientes con estertores, crepitantes húmedos, tercer ruido, y aumenta la presión venosa yugular, que era lo que veníamos, la ingurgitación yugular, y si escuchamos algunos crepitantes, ¿está bien? Vamos a ver, y el tercer ruido, que es típico de la insuficiencia cardíaca, vamos a ver de que ese paciente ya aumenta la tasa de mortalidad, ¿está bien? Porque ya este infarto afectó a lo que es la bomba del corazón, ¿está bien? Lo que es el corazón en sí. Ya en un TILIP 3 tenemos un paciente con un edema agudo de pulmón, ya tenemos más chances de que este paciente tenga mayor tasa de mortalidad, ¿está bien? Y ya en un TILIP 4 tenemos un paciente en shock cardiogénico, ¿está bien? Y acá es donde muchas veces cuando hablamos, ¿no?, de la falla cardíaca y cuando nosotros le preguntamos en los exámenes cómo viene un paciente con un edema agudo de pulmón, generalmente lo que genera, después lo vamos a ver ahora nuevamente en insuficiencia cardíaca, pero lo que genera, generalmente los pacientes con un edema agudo de pulmón vienen con un grado, con una hipertensión bastante severa, ¿está bien?
cuadros de hipertensión por arriba de 180, 200, ¿sí? ¿Qué es lo que hablábamos? Es esa compuerta de esa presión tan alta que el corazón no puede eyectar. Está bien, es como que tenemos una presión, nos está entrando un líquido terriblemente por esa puerta y nosotros la presión esa el corazón no la puede vencer, entonces cuesta, y ese trabajo con el que tiene que hacer el corazón para poder vencer esa contrapuerta y poder eyectar, lo hace que genere una insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Llega un momento que el corazón, tanta lucha, que ya entra en un shock cardiogénico. ¿Está bien? Y esto es un cuadro grave, tiene alta mortalidad, y acá ya el paciente sí lo encontramos con una presión baja y demás, porque ya está en un shock. ¿Está? Por eso cuando preguntamos, realmente cuando vienen en un edema agudo de pulmón, hola, ¿qué tal? En un edema agudo de pulmón vienen con un cuadro de hipertensión. Y en el final de la insuficiencia cardíaca, con el shock cardiogénico, el paciente ya tiene una hipotensión. ¿Sí? Entonces acá es lo que encontramos. Este paciente, ya con un shock cardiogénico, un cuadro de hipotensión, la presión arterial sistólica inferior a 90, evidencia de vasoconstricción periférica, también trata de hacer una vasoconstricción para mejorar todo lo periférico, entonces el paciente está pálido y hace esa vasoconstricción para poder redistribuir el flujo y llevarlo al corazón y al cerebro, que son los órganos principales y que sí o sí necesitan del aporte de oxígeno, ¿sí? Entonces, al hacer esta redistribución, ¿qué pasa? Tampoco va al riñón, está bien, es como que todo lo que, puede pasar, puede seguir sin oxígeno, se afecta. Entonces tenemos un paciente con oligouria, un paciente con cianosis o diaforesis, que es esa transpiración que veíamos hace un rato, y bueno, con el edema pulmonar que tenemos, ¿sí? Y acá obviamente que el paciente tiene altas chances de mortalidad, aumenta increíblemente la mortalidad, ¿sí? Bien, estas son las complicaciones del infarto, también ven ahí, lo que vemos en un paciente con un edema agudo de pulmón por la falla de bomba, y bueno, con el coronario agudo, la isquemia y la necrosis, si esto llegó, si este dolor, si esta angina de pecho llegó a necrosar el corazón y bueno, a CELIAM, el edema pulmonar que habíamos dicho, las arritmias, que generalmente digamos, en los cuadros coronarios agudos, después el paciente, una vez pasado el episodio agudo o en el episodio agudo o posterior, puede generar arritmias que pueden ser mortales. Y como mecánicas pueden tener la ruptura del músculo papilar, la del septum, o la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿está bien? Todas estas son las complicaciones que vamos a ver, ¿sí? Diagnóstico. Vamos a hacer, obviamente, como decíamos, la tríada entre el examen físico, digamos, el interrogatorio al paciente, la anamnesis del paciente, el electro y las enzimas cardíacas. Y vamos a ver en el electro la elevación transitoria del ST, ¿está bien? Isquemia transmural en la lesión, y cambios dinámicos también de la onda T. Y la depresión del ST. Estas son las imágenes que vamos a ver en isquemia subendocárdica con la repolarización anormal. ¿Sí? Vamos a ver, esto es la imagen, y acá vamos a ver electros donde acá se ven elevados. ¿Ah? Acá tiene elevados, acá tiene infra, ¿ah? Acá tiene infra. Estas tienen las T de la repolarización, acá tiene como más elevadito. Acá tiene elevado, ¿ven? El supra-ST. ¿Ah? Acá tiene el infra-ST. ¿Ah? ¿Ven? Y laboratorio que le vamos a pedir al paciente. La CPK con, acuérdense que la CPK es la enzima cuando hay alguna alteración muscular, pero general, ¿está bien? ¿Qué se imaginan que puede confundirnos de tener una CPK alta? Capaz que esto lo hablamos en otro momento. Una rhabdomiolisis. Bien, acá la UTI está diciendo lo mismo, una rhabdomiólisis. Es un ejercicio que hay mucho. Perfecto, un ejercicio intenso, ¿está bien? Capaz que el paciente hizo una actividad en el gimnasio, ha pasado muchas veces encontrar, vieron ahora con el CrossFit y demás, que hacen mucha ruptura de fibras musculares porque son ejercicios muy intensos y muy agresivos y a veces tienen elevado, la CPK elevada, ¿está bien? Un inyectable también hace ruptura de fibras musculares y bueno, puede aumentar la CPK. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver si es del corazón? Pedir la MB, que es la característica del corazón, ¿está bien? Del miocardio. ¿Está? De la CPK común, más del 10% tiene que ser la MB. La MB tiene que ser más del 10% de la total para decirte que estamos hablando de que es del corazón, ¿sí? Bien, las troponinas, la mioglobina. Y bueno, vamos a pedir, obviamente, siempre un hemograma y todo el panel metabólico. No se olviden, bueno, los que están haciendo consultorios vieron de que siempre pedimos todo un speech. En guardia siempre, hemograma, glucemia, urea, creatinina, bionograma, eso es siempre, también esas cosas. Y después, bueno, vamos viendo a medida de lo que necesitamos. Capaz que si estamos en un dolor precordial, no vamos a pedir un hepatograma y sí pedimos enzimas cardíacas. Y si tenemos una colecistitis, no vamos a pedir enzimas cardíacas y pedimos un hepatograma, ¿está bien? Eso después lo vamos viendo. Pero esas que digo, siempre, sine qua non, hay que pedirlo, ¿sí? Y bueno, y acá tienen el tema de cómo elevan en un principio. Entonces, estos son los niveles, cómo van a empezar a aumentar las enzimas, ¿sí? ¡Chao, corazón!
las enzimas cardíacas, ¿sí? En qué momento lo agarramos al paciente como para ver cómo empiezan a aumentarse, ¿sí? Muchas veces pasa que el paciente consulta no en el momento del dolor, sino que dice, no, me pasó ayer y nada, y me dejé estar, y qué sé yo. Entonces, las enzimas capaz que no correlacionan, digamos, no están elevadas en el momento, o sí, o capaz que empiezan a aumentar, están en la baja, ¿está bien? Entonces, por eso es importante ver la evolución del paciente, ¿está? Vienen con infartos evolucionados. Sí, sí, porque, digamos, empiezan a aumentar a partir de las 6 horas y después empiezan a hacer el pico, depende cuál, ¿no? Y después empiezan a bajar, ¿sí? Por eso acá, ¿ves? Después del día, ¿ves? Cómo empiezan a bajar. Después, si tardaron mucho tiempo, capaz que no lo encontrás agudo, ¿sí? Bien. Otros estudios que vamos a pedir, bueno, la radiografía de tórax, y esto nos va a permitir ver si este paciente ya vemos de que tiene una cardiomegalia, si tiene alguna, como vimos en la otra placa, si tiene una falla de bomba y si tenemos una placa de líquidos, también de edema, del edema agudo del pulmón, o alguna otra patología que podamos encontrar. Un ecocardiograma sumamente importante para ver las cavidades, para ver si estas cavidades están hipertróficas o no, para ver si podemos evaluar el daño, si está hipokinético en el corazón, ¿está bien? Y las imágenes de perfusión, que son estas, para ver el grado de daño en el corazón, ¿sí? Bien. Tratamiento, ¿está? En principio, ¿qué hacemos? Estabilizamos al paciente, ¿sí? Con oxígenos, le vamos a hacer nitratos como para poder bajar y ver si este efecto es un efecto coronario o una angina inestable, una angina estable, y ver si sublingual, sí, nitritos, ¿no? Sublingual. Si vemos de que el paciente mejora, bueno, y si no, tenemos que hacer por la vía con nitroglicerina, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Vamos a calmar el dolor al paciente con AINES o morfina, en el caso que sea muy doloroso. Aspirina es lo primero que le damos, ¿está bien? Sabemos que un paciente puede ser un coronario total mal, no le va a venir así, y la aspirina le va a prevenir muchísimo. Entonces le hacemos masticar una aspirina al paciente, ¿sí? Bien. La intervención percutánea a este paciente, si tenemos un hospital donde hay posibilidades de hacer una cinecoronariografía, obviamente que se hace, ¿sí? Y se hace la cinecoronariografía para ponerle stent, primero para evaluar la zona donde está afectada y eventualmente ponerle stent que es de esta manera. Queda así, digamos, se pasa de esta manera, por vía percutánea, eso se infla, entonces como que colapsa lo que es el trombo hacia la arteria, entonces permite revascularizar, ¿está? ¿Entienden, no? ¿Cómo es? ¿Ven? Así. ¿El resto entiende? Esto se infla, queda como que colapsa lo que es la placa, entonces queda de vuelta el circuito en el medio. Lo revasculariza, ¿sí? Y queda así. Doctora, ¿y cómo se infla? ¿Se abre solito o cómo? Yo no entiendo Sí, bien. es toda la técnica de la hemodinamia. Ah, ya. No, el hemodinamista lo hace todo. Ah, ok. Se fija en el lugar donde está afectado, primero hace el diagnóstico de la arteria que está afectada, por el otro lado tiene que ver si tiene viabilidad el sector, si del otro sector tiene dónde anclar, esto es bastante una intervención que por suerte, es muy favorable, pero lleva toda su técnica, ¿está? ¿Y esa malla una vez que se pone, queda Sí. así para toda la vida o cicatriza o puede Sí, tener alguna complicación? muchas veces lo que decíamos, esta misma malla se puede llegar vieron que decíamos en un principio las características, se puede volver a obstruir, sí. Bien. Bueno, esto es el tiempo, sí. No puede volver a un stent. Y muchas veces no, a veces, se vuelve a hacer toda la hemodinamia y eventualmente a veces pasan a bypass, a cirugías cardiovasculares, porque también depende si el lugar donde puede anclar el paciente, digamos, no todo se puede llegar a hacer stent, ¿está bien? Yo tengo a mi Entonces, papá que le pusieron 5. claro, sí, Tenía las coronarias todas tapadas y por parte era tan largo el trayecto tapado, tuvieron que poner 2 juntos. claro, sí, generalmente ponen, sí, muchos, ven las zonas donde están afectadas y sí, ponen lo que sea necesario. Pero bueno, digamos, siempre y cuando también se agarren agudo y demás, también lo puedan hacer. Sí, lo que intentaron, bueno, probaron con los stents, que por suerte salió bien, y si no, lo otro era el bypass. Claro, sí, hay pacientes que, bueno, después terminan en bypass, pero bueno, en principio es una opción sumamente, digamos, la cirugía de la intervención de la hemodinamia, de la cinecoronariografía, tanto la intervención como el posterior a la indicación, al estudio, no es lo mismo que en una cirugía de bypass donde tiene otro tipo de connotaciones, una cirugía general, con otros riesgos, digamos. Entonces, bueno, obviamente que primero se intenta en vía endoscópica y después, bueno, no, hemodinámica y después no, si no se puede, se hace obviamente bypass, sí. Pero por lo general andan bien. Bien. La nitroglicerina, como les decía, en un principio, como para bajar, hacemos que es el dinitrato de isosorbide, ¿está bien? Que es el sublingual, el que les decía que le damos debajo de la lengua para hacer esa vasodilatación y permitir de que el dolor anginoso disminuya, y también es característico y es lo que nos va a hablar del dolor precordial.
Y si no, la NTG, que se diluye y lo vamos regulando a medida de que vaya parando el dolor, y tener cuidado, siempre son medicaciones que hay que tener mucho control, estar al lado del paciente, pues se puede hipotensar y generar un efecto adverso, ¿está bien? Y el atenolol, como les decía, o un beta bloqueante, como para poder frenar todo lo adrenérgico, ¿sí? Decíamos, los beta bloqueantes que están indicados en los pacientes, excepto si tiene una presión por debajo, una sistólica por debajo de 90, si el paciente está con un shock cardiogénico, imagínense que si el paciente tiene un shock cardiogénico, el corazón le está costando bombear, si nosotros todavía lo beta bloqueamos, lo llevamos a un paro, ¿está? En una bradicardia extrema, ¿está bien? En un bloqueo de AV de segundo y tercer grado, en el asma, ¿está bien? Porque obviamente va a generar una crisis asmática, o en un paciente con un enfisema, un EPOC reagudizado, ¿está bien? Una enfermedad vascular periférica o una insuficiencia descompensada. Después sí, vamos a arreglar, posterior al infarto, vamos a arreglar el beta bloqueante que el médico determinará, depende de la presión del paciente y demás, se le instaura el tratamiento. Eso seguramente está en la otra clase, pero en sí después el paciente se va con una serie de medicaciones que está dentro de esto, están los beta bloqueantes, ¿sí? Bien. Entonces, como antitrombóticos, ¿qué tenemos? La aspirina, ¿está bien? Que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, la aspirina común. El clopidogrel, también que viene de 75 miligramos, que se da, e incluso después el paciente se va con esta medicación, con el clopidogrel, que es un antiagregante. También está el prasugrel, el tigragredor, todos son de las mismas características que el clopidogrel, ¿está? Y antagonistas del receptor glicoproteínas. Anticoagulantes, ponemos heparina de bajo peso molecular. En la internación lo mantenemos al paciente con antiagregantes también, ¿está? Y posterior a esto, lo que decíamos, tenemos que hacer un cambio de mentalidad en el paciente, donde disminuir el tabaco, obviamente, la alimentación, que sea una alimentación sana, baja en grasas, está bien, tratar de disminuir todo lo que sea, bueno, lo que hablábamos recién, las grasas, y que todo lo que sea que pueda alterar el metabolismo del paciente. Si es un paciente diabético, tratar de mejorar todo lo que es el metabolismo de la diabetes, ya que esto va dañando las arterias. ¿Está bien? Un ejercicio adecuado al paciente. ¿Está bien? No podemos mandarlo a hacer una actividad física que no sepamos. Por eso, previa a la actividad física, tenemos que hacer una ergometría bajo estrés y ver si el paciente está capacitado para poder hacer una actividad física y qué tipo de actividad física puede hacer, ¿sí? En líneas generales, hay lugares donde se hace el seguimiento de los pacientes post-infarto con una actividad física controlada y adecuada para el paciente. Lo ideal es que sí lo hagan para que poder regenerar y poder hacer poder mejorar toda la actividad y el metabolismo del paciente, ¿sí? El peso corporal siempre, obviamente, tratar de mantenerlo, más allá de las situaciones de cada uno, de cada paciente que pueda, tratar de ir mejorándolo, el índice de masa corporal adecuado al paciente, ¿sí? Y bueno, los dispositivos, eventualmente, que si se generan por alguna arritmia y demás, bueno, que a veces hay algunos pacientes que quedan con el marcapaso si es necesario. ¿No puede ser que también, además de lo que hay de aspirina, para mandarlo a la casa que da vitaminas? Eso iba a decir. En realidad, para mandarlo a la casa del paciente externado, se le da, por un lado, beta bloqueantes, por el otro lado, se le da aspirina, clopidogrel, como dijimos, y como bien dijo recién Lauti, se le da atorvastatinas o para no solo para mejorar el colesterol, sino para estabilizar las placas, ¿está bien? Los hipolipemiantes, ¿sí? Muchas veces se le da, aunque sea bajas dosis de enalapril, como porque son efecto moderador del corazón, y los controles, ¿sí? Pero como bien dijo Lauti, se le agrega a estos pacientes o atorvastatina, o simvastatina, o algún hipolipemiante. Sí, perfecto. ¿Está? Hola. Bueno, les mando un beso enorme y bueno, o mañana o están con Sandra o conmigo. Pero bueno, si no los veo mañana, buen fin de largo, y si no, bueno, nos vemos mañana. Bueno, Bueno, Gracias. chao. Chao, nos vemos.